Los jesuitas solían utilizar esta máxima para jactarse de su poder sobre las mentes jóvenes, pero su labor más peligrosa no la realizaban en las aulas, era en la profecía. Pocos se dan cuenta de que muchas de las enseñanzas que dominan las iglesias hoy en día fueron elaboradas por manos jesuitas para desviar el dedo de la profecía de Roma. Si esto es cierto, entonces gran parte del cristianismo moderno ya camina en la oscuridad, sin ser conscientes de la agenda oculta que se esconde tras sus cartas proféticas. ¿Cómo ocurrió esto? Para averiguarlo, debemos viajar en el tiempo hasta los fuegos de la Reforma Protestante. En el siglo XVI, una gran luz amaneció en Europa. La Biblia estaba abierta al pueblo, y los reformadores encontraron en sus páginas el relato de la historia predicha. Vieron en Daniel y Apocalipsis una cronología continua de reinos mundiales: Babilonia, Meo, Persia, Grecia y Roma, seguidos de un misterioso poder de cuerno pequeño que perseguiría al pueblo de Dios. Para los reformadores, quedó claro que este cuerno pequeño, el anticristo de la profecía, no era un mito lejano ni un único tirano futuro, sino una realidad presente. Era un sistema eclesiástico centrado en Roma. Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox y otros coincidieron en este punto. El propio papado cumplió las profecías bíblicas sobre el anticristo. Al comparar las escrituras con la historia, identificaron al hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2 en 3-4, y al cuerno pequeño blasfemo, Daniel 7:25 de la mañana, como el oficio del Papa, un poder que había eliminado a los santos y pensaba cambiar los tiempos y las leyes tal como Daniel predijo, Daniel 7:25 de la mañana. Un historiador señala que todos los reformadores coincidieron en que estas profecías apuntaban a la Roma papal. Este método de interpretación, más tarde llamado historicismo, rastreó la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo desde los días de Daniel hasta la segunda venida. Significaba que la profecía se estaba cumpliendo a lo largo de la historia, y los reformadores se vieron a sí mismos dentro del flujo de esas predicciones. Armados con esta comprensión profética, predicaron con audacia. Lutero declaró: el Papa es el mismísimo anticristo. E incontables almas abandonaron la Iglesia Católica, al darse cuenta de que Roma era en verdad profética la Babilonia del Apocalipsis, y su Papa, el anticristo predicho. Esta fe historicista unida, la salvación solo a través de Cristo y el papado desenmascarado como anticristo, fue el doble testimonio en el que se basó la Reforma. Dio a los creyentes comunes valor, esperanza y una advertencia clara sobre el falso sistema que había en su seno. La visión historicista basada en la Biblia se extendió como la pólvora y sacudió a Roma hasta la médula. Al identificar al papado como el anticristo, los reformadores asestaron un duro golpe a la autoridad de Roma. Si eso era cierto, la Iglesia Católica quedaba expuesta por la propia profecía. Esto plantea una pregunta más difícil: ¿cómo respondería el papado? La respuesta llegó rápidamente mediante la fundación de un nuevo ejército, no de soldados, sino de sacerdotes y eruditos con la misión de reescribir la profecía y recuperar la narrativa. En 1540, mientras la Reforma hacía estragos, un soldado español convertido en sacerdote llamado Ignacio de Loyola estableció una orden católica secreta, la Compañía de Jesús, conocida popularmente como los jesuitas. Su elección no fue casual. La Iglesia Católica, tambaleándose por la pérdida de millones de almas, convocó el Concilio de Trento, de 1545 a 1563, para planear un contraataque. Los jesuitas de Loyola se convirtieron en las tropas de choque del Papa en esta contrarreforma. Estos hombres vivían bajo una disciplina férrea. Además de los votos monásticos habituales de pobreza, castidad y obediencia, los jesuitas hacían un cuarto voto de obediencia absoluta al propio Papa. Se comprometían a ir a donde el Papa los enviara con tanta lealtad como los soldados a un general. Un historiador católico escribe: desde su misma fundación, los jesuitas se han puesto al servicio del Papa, ofreciendo su servicio para la misión universal de la Iglesia. En otras palabras, su mente, fuerza y voluntad se rindieron por completo a la causa papal. La Biblia advierte sobre los poderes del tiempo del fin que tienen un solo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 5:13 de la tarde. Los jesuitas cumplieron esto de una manera muy literal. Se unieron en un propósito singular para elevar el papado sin importar el costo. Su fundador, Loyola, los entrenó con precisión militar, enseñando la sumisión absoluta. La forma de proceder de los jesuitas permitía el engaño si favorecía los objetivos de Roma. A menudo vestidos como humildes educadores o misioneros, se convirtieron en un brazo de la política papal en los tribunales y aulas de toda Europa. Su lealtad los convirtió en el arma más afilada del arsenal de Roma.
El historiador J. A. White describió a los jesuitas como el ejército del papado con el papa como su general. Sus órdenes de marcha eran claras: defender el poder papal y destruir el protestantismo por cualquier medio necesario. La persecución abierta no había logrado extinguir la reforma, así que los jesuitas adoptaron el sigilo. Lo que no se podía lograr con fuego y espada se lograría con la pluma y el púlpito. Si la interpretación historicista del reformador estaba volviendo a la gente contra Roma, los jesuitas tendrían que socavar esa interpretación desde dentro. Aquí tenemos una orden de hombres brillantes y dedicados que habían jurado el servicio absoluto al Papa. Eran decididos, inteligentes y pacientes. ¿Cómo se derrota una idea? ¿Cómo podían revertir la certeza profética que señalaba a Roma como el anticristo? Los jesuitas se dieron cuenta de que no podían borrar las profecías, pero tal vez podrían reinterpretarlas. Necesitaban cambiar la narrativa. Uno de sus miembros pronto surgió con un astuto plan para hacer exactamente eso. A finales del siglo XVI, un erudito jesuita español arodita llamado Francisco Ribera dio un paso al frente con una audaz reinterpretación de la profecía. Imaginen la escena. Las enseñanzas protestantes que identificaban al papado como el anticristo se estaban extendiendo por todas partes y la jerarquía católica estaba desesperada por una refutación. Ribera proporcionó una. Alrededor de 1590, publicó un comentario sobre el libro del Apocalipsis de casi 500 páginas. Esta obra masiva puso patas arriba la interpretación profética. El giro de Ribera fue que sostenía que casi todo el Apocalipsis y el anticristo que lo acompañaba no tenían que ver en absoluto con los últimos 1500 años de historia cristiana. Tenían que ver con el futuro lejano. En el escenario de Ribera, el anticristo sería un solo individuo malvado, no un sistema o sucesión de papas. Este futuro anticristo surgiría justo antes del fin del mundo y gobernaría durante un breve periodo de 3 años y medio. Ribera afirmó que este hombre de pecado perseguiría a los santos, detendría el culto cristiano, blasfemaría contra Dios e incluso reconstruiría un templo judío en Jerusalén durante ese corto reinado. Engañaría al mundo, se aliaría con 10 reyes y lucharía contra Cristo en Armagedón, todo en el lapso de 42 meses literales. Según Ribera, ninguna de las profecías de la bestia, el cuerno pequeño o el anticristo se aplicaban a la iglesia medieval o al papa reinante. No, dijo que aguardaban su cumplimiento en un futuro lejano. En efecto, Ribera eliminó todo el reinado de 1260 años del anticristo, el periodo que los protestantes vieron desde el año 538 d.C. hasta 1798. Y lo reemplazó con un reinado de 1260 días en el futuro. Situó todos los capítulos del Apocalipsis, excepto los 3 primeros, en un futuro lejano después de la segunda venida de Cristo. Al hacer esto, logró hábilmente el objetivo de los jesuitas. El papado no podría ser el anticristo si éste ni siquiera hubiera aparecido todavía. Fue una maniobra ingeniosa. Es como si un maestro ilusionista hiciera desaparecer el objeto controvertido del escenario. Los protestantes decían: el anticristo está aquí y ahora en Roma. Ribera respondía: no, el anticristo será algún día un futuro tirano. No te preocupes por Roma. Mira hacia ese futuro. Para los católicos devotos, este era un pensamiento reconfortante, y para cualquiera que se inclinara a dudar de los reformadores, la teoría de Ribera ofrecía una explicación alternativa. Pero en ese momento, los protestantes ignoraron en gran medida este comentario jesuita. Estaba en latín y destinado a un público católico. Pocos sabían que el futurismo, la idea de un futuro anticristo unipersonal, reaparecería más tarde para atrapar a sus propias iglesias. La novedosa interpretación de Ribera contrarrestaba directamente la visión historicista utilizando la advertencia de Pablo en 2 Tesalonicenses. Los protestantes aplicaban al oficio papal al hombre de pecado que se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Decía que era un solo hombre que vendría. Los protestantes veían el reinado del anticristo como largo, 1260 años. Ribera dijo que sería muy corto, 3 años y medio. Con estas afirmaciones, absolvió al papado contemporáneo de la culpa profética. Este plan futurista fue la primera gran distracción lanzada al mundo cristiano, pero no sería la última. Ribera encendió una mecha que ardería lentamente y no explotaría hasta siglos después. Mientras tanto, otros eruditos jesuitas retomaron su obra y expandieron la mentira.
Después de Rivera, la interpretación futurista ganó un poderoso defensor en el cardenal Robert Bellarmine. Bellarmine fue uno de los apologistas católicos más reconocidos de la era de la Contrarreforma. A principios del siglo XVII, utilizó su considerable intelecto para reforzar las ideas de Roberta. Bellarmine escribió conferencias contra los herejes protestantes en las que negó sistemáticamente que el cuerno pequeño de Daniel o el anticristo del Apocalipsis tuvieran algo que ver con el trono papal. Se burló del principio de año por día, la clave interpretativa que los protestantes utilizaban para entender 1260 días proféticos como 1260 años, e insistió en que el anticristo sería un solo hombre que reinaría 1260 días literales al final de los tiempos. Las elocuentes refutaciones de Bellarmine dieron a los creyentes católicos la confianza para desestimar las afirmaciones del reformador. La visión futurista se articuló oficialmente en la erudición católica, un ingenioso señuelo doctrinal para desviar la atención de Roma. 2 siglos más tarde, otro jesuita llevó el engaño aún más lejos utilizando un disfraz sorprendente. Manuel de Lacunza, un jesuita chileno exiliado que escribió a finales del siglo XVIII, vio que los protestantes seguían sin creerse lo que Rivera les había vendido, al menos no abiertamente. Así que Lacunza probó un enfoque diferente. Escribió un libro profético titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, pero se hizo pasar por otra persona al publicarlo. Escondido tras el seudónimo de Juan Josaphat Ben-Sira, se presentó como un rabino judío converso. Fue una estratagema brillante. Los protestantes que desconfiaban de los escritores católicos podrían leer un libro del rabino Ben Ezra por curiosidad. Lacunza esperaba infiltrar el veneno jesuita en las mentes protestantes bajo la etiqueta de una nueva visión judía. ¿Y qué enseñaba el rabino Ben Ezra? El mismo futurismo de que el anticristo seguía estando en el futuro, no en el papado. También lanzó intrigantes ideas proféticas como un futuro milenio de paz en la tierra. Su libro fue escrito alrededor de 1791 y causó revuelo. Aunque la Iglesia Católica incluyó el libro de Lacunza en el índice de libros prohibidos, quizá porque especulaba más allá de la doctrina permitida. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Circulaban copias en varios idiomas. La mascarada de Lacunza muestra hasta dónde eran capaces de llegar los jesuitas. El engaño estaba justificado si conseguía su objetivo. Como señala un historiador, Lacunza escribió bajo un nombre judío falso para ocultar el hecho de que era un jesuita que tenía como público objetivo a los protestantes. En otras palabras, tendió la trampa deliberadamente y los protestantes, que desconocían la mano que había detrás de Ben-Sira, acabaron mordiendo el anzuelo. Si eso es cierto, ¿cómo pudieron caer en ella los herederos de la Reforma? Estamos a punto de ver la respuesta. A principios del siglo XIX, el mundo protestante se había vuelto complaciente con la profecía. Muchos habían olvidado el fervor de Lutero y Knox. En este contexto, el plan jesuita se deslizó silenciosamente, como veneno en un pozo. Pronto, lo que comenzó como las ideas de Riveras y Lacunza serían adoptadas por los propios pastores protestantes. El escenario estaba listo para una infiltración notable. En el siglo XIX, ocurrió lo impensable. Los maestros protestantes comenzaron a adoptar las interpretaciones jesuitas. Empezó lentamente. En 1826, un bibliotecario de Inglaterra llamado Samuel Maitland publicó ensayos en los que cuestionaba la visión historicista y sugería que el anticristo podría ser una figura futura. Casi al mismo tiempo, en 1827, el libro de Lacunza se tradujo al inglés, lo que llevó las teorías futuristas del rabino Ben-Sira al ámbito protestante. Predicadores influyentes de Gran Bretaña, como Edward Irving, leyeron la obra de Lacunza con fascinación. Empezó a tomar forma un nuevo marco profético, especialmente entre un movimiento conocido como los Hermanos. Uno de sus líderes, John Nelson Darby, sistematizó estas ideas en una teología llamada dispensacionalismo. Entre 1830 y 1840, Darby enseñó que la historia se divide en eras o dispensaciones distintas, y que Dios tiene planes separados para un Israel terrenal y una iglesia celestial. En el centro de la enseñanza de Darby estaba el futurismo, la creencia de que todas las profecías del fin de los tiempos, incluida una tribulación de 7 años bajo el anticristo, aún no se habían cumplido. Darby incluso introdujo un concepto novedoso que iba más allá de Rivera, el rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación, lo que significa que los creyentes serían llevados al cielo y escaparían del reinado del anticristo. Esta idea de un rapto secreto era nueva, ningún reformador la había enseñado, pero encajaba perfectamente con el modelo futurista.
Las ideas de Darby podrían haber permanecido como una curiosidad marginal si no fuera porque se popularizaron en Gran Bretaña y Estados Unidos a través de conferencias sobre profecía y predicadores carismáticos. A finales del siglo XIX, se celebraron grandes conferencias bíblicas, como la conferencia de Niágara en E.U., donde el futurismo dispensacionalista de Darby ganó adeptos. Retenga esa imagen. Noche tras noche, cristianos ansiosos se reunían para escuchar sobre la llegada de un anticristo unipersonal, un templo reconstruido y un rapto secreto, sin darse cuenta de que estos conceptos estaban cumpliendo una agenda jesuita puesta en marcha hacía mucho tiempo. El punto de inflexión llegó en 1909 con la publicación de la Biblia de referencia Scofield. Cyrus Scofield, un ministro estadounidense influenciado por Darby, incorporó la interpretación futurista dispensacionalista en las notas de estudio de su Biblia. Esta Biblia se distribuyó ampliamente y tuvo una gran influencia en el mundo protestante de habla inglesa. Para muchos lectores, las notas de Scofield prácticamente se convirtieron en parte de las Escrituras. Cuando leían Tesalonicenses o Apocalipsis, las notas al pie explicaban con calma sobre un futuro anticristo, un imperio romano revivido de 10 reyes y un rapto que eliminaría a la Iglesia. Así, generaciones enteras de protestantes crecieron asumiendo que este escenario futurista era un hecho bíblico. Las conferencias sobre profecías en la Biblia de Scofield ayudaron a popularizar estas ideas en todas partes. A mediados del siglo XX, el futurismo no se consideraba en absoluto una teoría católica. Se enseñaba en seminarios protestantes, se predicaba en iglesias bautistas y pentecostales y aparecía en libros superventas. La mayoría de los que lo adoptaron no tenían ni idea de que una estratagema jesuita era ahora su marco profético. La semilla jesuita plantada por Rivera finalmente había dado fruto en el corazón mismo del cristianismo evangélico. ¿Y qué hay del predismo? Otro invento jesuita que también se abrió paso. En el siglo XIX, los eruditos protestantes liberales de Alemania y otros lugares que se mostraban escépticos ante cualquier profecía sobrenatural adoptaron interpretaciones prioristas, afirmando que la revelación solo se refería al Imperio Romano del siglo I. En el siglo XX, algunos teólogos protestantes tradicionales y profesores de seminario enseñaban el priorismo, negando de hecho cualquier papel profético continuo del papado. Irónicamente, dos errores opuestos, el futurismo entre los conservadores y el predismo entre los liberales. Ambos florecieron, cada uno alejando las mentes del histórico anticristo papal. Los jesuitas habían cubierto ambos flancos. La Reforma protestante comenzó con una voz clara sobre la profecía, un coro historicista que desenmascaraba a Roma. Pero en el siglo XX, ese coro había sido ahogado por dos canciones muy diferentes, una que decía que el anticristo es historia pasada y la otra que decía que el anticristo aún está por venir. El resultado, confusión y complacencia. Esto no fue casualidad, era el designio del enemigo. Si no puedes borrar la verdad, la entierras bajo el ruido. Las voces de Rivera y Alcázar que antes refutaban los protestantes ahora resonaban dentro del propio protestantismo. El contraataque jesuita se había infiltrado en la ciudadela. Debemos retroceder un poco para ver la segunda vertiente de la estrategia jesuita. Mientras Rivera formulaba el futurismo, otro jesuita español adoptaba el enfoque opuesto. Luis de Alcázar, 1554 a 1613, vivió más o menos en la misma época, pero publicó ostentosamente un comentario en 1614 que se convirtió en la base del pretoísmo. Si el futurismo arrojó al anticristo al futuro, el pretoísmo lo arrojó al pasado lejano. La obra de 900 páginas de Alcázar titulada Investigación del sentido oculto del Apocalipsis proponía que todas las profecías del Apocalipsis se cumplieron en los primeros siglos de la Iglesia. Según la interpretación de Alcázar, la bestia y Babilonia del Apocalipsis no eran en absoluto la Iglesia católica, sino la Roma pagana, el antiguo imperio romano que persiguió a los cristianos en los primeros siglos. Enseñó que el libro del Apocalipsis describía principalmente dos luchas: la victoria de la Iglesia sobre la oposición judía en el siglo I y sobre los emperadores romanos paganos en los siglos siguientes. Según Alcázar, cuando el cristianismo se legalizó y el imperio romano se convirtió al cristianismo bajo el emperador Constantino en el siglo IV, todas las profecías importantes ya se habían cumplido. Incluso señaló a un villano específico. Alcázar identificó a Nerón César, el sanguinario emperador del siglo I que asesinó a cristianos, como el verdadero anticristo. Desde este punto de vista, la guerra contra los santos, Apocalipsis 3:7, la libró la Roma pagana, y la ramera Babilonia también era la Roma de antaño, no la Roma papal de la Edad Media. Por lo tanto, nada en el Apocalipsis, dijo Alcázar,
hablaba de la iglesia medieval o del surgimiento del papado. Todas esas profecías eran un hecho consumado, la historia quedó registrada después de los hechos. Una vez más, el motivo era claro: apartar al papado de la línea de fuego. Si la revelación ya se había cumplido hacía mucho tiempo, los reformadores estaban persiguiendo sombras. El anticristo había llegado y se había ido y, desde luego, no era el papa. El pretoísmo de Alcázar contradecía directamente el futurismo de Rivera. Sin embargo, ambos surgieron de la misma agenda jesuita. Puede parecer extraño que los eruditos católicos promovieran dos teorías opuestas, pero recuerde que el objetivo nunca fue la coherencia, fue la eficacia. Como señala un análisis moderno, el catolicismo presentó dos interpretaciones contradictorias. No hubo ni hay un plan jesuita estereotipado, excepto en su objetivo final de proteger a Roma. Para los convencidos por el razonamiento intelectual y la historia, el paterismo ofrecía un argumento sofisticado, aunque falso, de que los reformadores estaban equivocados en la profecía. Para los más inclinados a un drama futurista, la teoría de Rivera estaba lista. En cualquier caso, el papado quedó fuera de juego. Las ideas de Alcázar no ganaron mucha popularidad entre católicos ni protestantes de inmediato, pero más tarde, cuando los eruditos críticos buscaron formas de descartar la profecía, descubrieron que el predismo era útil. En el siglo XIX, teólogos alemanes como Hilkorn y otros adoptaron el enfoque de Alcázar en nombre de la erudición crítica histórica. En la Iglesia de Inglaterra, un erudito llamado Samuel Maitland, a quien conocimos antes, y otros introdujeron interpretaciones preteristas entre los años 1830 y 1850, tratando de neutralizar las cronologías proféticas de días y años que apuntaban a Roma. Así, ambas invenciones jesuitas acabaron por abrirse paso en el pensamiento protestante. El mensaje profético que una vez unió a los protestantes se fragmentó. Algunos empezaron a decir que el Apocalipsis era en gran medida irrelevante, ya que todo ocurrió hace mucho tiempo, mientras que otros dijeron que era irrelevante, ya que no ocurrirá hasta que la iglesia desaparezca. De cualquier manera, el claro testimonio histórico contra el anticristo papal quedó silenciado. Exactamente como pretendían los jesuitas, se desvió la atención de los creyentes. Algunos miraban muy lejos, otros muy lejos, pero pocos observaban lo que estaba sucediendo en su propia época. El éxito de esta gran infiltración es evidente hoy en día. Gran parte del protestantismo moderno sigue ahora interpretaciones futuristas o predestinistas de la profecía, a menudo sin ningún conocimiento de sus orígenes. Muchos cristianos sinceros se sientan en las iglesias sin saber que las enseñanzas proféticas que escuchan fueron diseñadas por los jesuitas para contrarrestar la reforma. Con el tiempo, la mayoría de las denominaciones protestantes abandonan el enfoque historicista de los reformadores. Pregúntele a un grupo de feligreses hoy sobre el anticristo, y la mayoría señalará a un futuro líder mundial malvado, una visión sacada directamente de Rivera, mientras que otros, influenciados por la teología académica, pueden descartar al anticristo como simplemente Nerón o un arquetipo de la antigua Roma, haciéndose eco de Alcázar. La visión protestante original de que el anticristo era una realidad presente en un sistema eclesiástico corrupto casi ha desaparecido de la enseñanza popular. Como resultado, la misma acusación que una vez sacudió al papado ha sido olvidada por los nietos de la Reforma. Es un cambio sorprendente. Como lamenta un escritor protestante, la visión que más se enseña hoy en día es el futurismo, que alimenta la confusión. La escuela futurista de profecía bíblica provino de la Iglesia Católica Romana, específicamente de sus teólogos jesuitas. En otras palabras, la enseñanza estándar sobre el fin de los tiempos en muchas iglesias evangélicas es en realidad una invención jesuita. Esta confusión ha logrado lo que la persecución abierta no pudo: neutralizar la voz protestante. Cuando se predica que el hombre de pecado es alguien que no pertenece al poder papal, Roma respira tranquila. Ya nadie la señala con el dedo profético, o muy pocos. El Frente Unido de los Reformadores se ha dividido en debates entre los futuristas, los predotistas y otros bandos. Mientras tanto, la interpretación historicista, la que identificó al verdadero anticristo, se trata como una visión anticuada o excéntrica sostenida por una escasa minoría. La mayoría de los cristianos ni siquiera conocen el término historicismo. Puede que recuerden vagamente que algunos antiguos teólogos pensaban que el Papa era el anticristo, pero suponen que ahora sabemos más. ¿Cómo sucedió esto? Por diseño, el diablo logró mediante una teología astuta lo que no logró mediante la fuerza bruta. Como advirtió Jesús, falsos cristos y falsos profetas engañarán, de ser posible, aun a los escogidos. Mateo 2:4-2:4. El engaño aquí consistía en infiltrar el pensamiento protestante con interpretaciones que parecían plausibles,
pero que estaban diseñadas específicamente para dejar fuera del radar al verdadero anticristo. Y funcionó. Hoy en día, si se sugiere a muchos protestantes que las profecías de Daniel y Apocalipsis apuntan al sistema papal, es posible que se muestren desconcertados o escépticos, lo que demuestra hasta qué punto las narrativas jesuitas han impregnado el pensamiento cristiano. Sin embargo, la verdad de Dios no se ha extinguido. Los pocos fieles siempre han seguido defendiendo la comprensión historicista, remitiéndose a las Escrituras y a los reformadores. En medio del error prevaleciente, Dios llama a su pueblo a estudiar de nuevo lo que enseñaron los pioneros de la fe. El legado profético de la Reforma Protestante no ha muerto. Está esperando a ser redescubierta por cualquiera que abra las páginas de Daniel y Apocalipsis con oración y un corazón humilde. La pregunta es, ¿tendremos el valor de apartarnos de la multitud y abrazar la verdad histórica una vez más? ¿O seguiremos bebiendo del vino de Roma, de las interpretaciones embriagadoras pero falsas que nos adormecen con una falsa seguridad? Hay mucho en juego, porque la profecía se da como una luz que brilla en un lugar oscuro. 2 Pedro 1:19 de la mañana. Si esa luz se tuerce o se atenúa, el pueblo de Dios puede ser tomado desprevenido. Es hora de recuperar la lente adecuada para la profecía bíblica. La misma lente que guió a Lutero, Calvino y a tantos otros a discernir los tiempos. Con toda la confusión sembrada por las falsas interpretaciones, recurrimos ahora al terreno sólido del historicismo bíblico, el método de profecía que revela la obra de Cristo a lo largo de la historia. A diferencia del futurismo o el predismo, el historicismo toma la palabra profética de Dios como una línea continua que se extiende desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos. Fue el enfoque de los reformadores, sí, pero lo más importante es que es el enfoque que se encuentra en las propias escrituras. El profeta Daniel proporciona el modelo. El rey Nabucodonosor de Babilonia soñó con una gran imagen, una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Dios reveló a través de Daniel que esta imagen representaba imperios sucesivos. Tú eres esta cabeza de oro. Daniel le dijo a Nabucodonosor que después de Babilonia vendría otro reino, luego un tercero y luego un cuarto tan fuerte como el hierro. Daniel 2:37 de la mañana -40. Finalmente, en la época de aquellos reyes simbolizados por los pies, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Daniel 2:44 de la mañana. En ese versículo, vemos el alcance del historicismo en pocas palabras desde la época del profeta, Babilonia, a lo largo de la cronología hasta el reino final de Dios. Daniel tuvo visiones adicionales en los capítulos 7, 8 y 11 de bestias y cuernos que, una vez más, delinearon el curso de la historia. Babilonia, Meo, Persia, Grecia, Roma y la división de Roma en 10 partes, seguidas por un pequeño cuerno que perseguiría a los santos durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:24 de la mañana -25. Daniel incluso predijo la duración exacta de esta persecución de forma simbólica. 1260 días proféticos, lo mismo que 3 tiempos y medio, que los protestantes entendieron correctamente como 1260 años utilizando el principio de día por año. Ezequiel 4:6, Números 2:34 de la tarde. Esto apuntaba al reinado dominante de la Iglesia papal desde principios de la Edad Media hasta finales del siglo XVIII, y, de hecho, en 1798 el Papa fue llevado cautivo, lo que marcó el fin de la supremacía papal tal como lo predijo la profecía. ¡Qué poderosa confirmación del historicismo! Y más allá de ese periodo, Daniel vio el juicio y, en última instancia, la segunda venida de Cristo, cuando el reino y el dominio serían entregados a los santos del Altísimo. Daniel 7:27 de la mañana. Para entender el cálculo específico y cómo se alinea perfectamente con la Biblia, vea estos 2 videos después de este. El anticristo ha estado aquí todo el tiempo. Todos los reformadores lo sabían. Y Dios nos advirtió con esta estatua, según lo explicado en Daniel 2. Ambos enlaces están en la descripción. En resumen, el historicismo exalta a Jesucristo como el centro y el clímax de la profecía. Él es la piedra que destruye la estatua y crece hasta convertirse en una montaña que llena toda la tierra. Daniel 2:34 de la mañana al 35:44. Todas las eras de la historia están bajo su control, lo que lleva a su reino eterno. Este enfoque está centrado en Cristo y es redentor.
Un erudito explicó que el historicismo enfatiza la historia de la salvación y ve el cumplimiento profético a través de la obra de Cristo. A lo largo del panorama de bestias y cuernos, el verdadero héroe de la historia es el Cordero de Dios que finalmente vence a todas las bestias y poderes. El método historicista muestra que Dios ha estado guiando la historia todo el tiempo, levantando reyes, permitiendo desafíos para purificar a su pueblo e interviniendo en tiempos señalados. También revela el conflicto continuo entre la verdad y el error a lo largo de los siglos, un conflicto que alcanza su clímax en nuestro tiempo. Es importante destacar que la propia Biblia modela el historicismo. El apóstol Pablo siguió el esquema de Daniel cuando advirtió a los primeros cristianos que la segunda venida no ocurriría hasta que ocurriera la gran apostasía y se revelara el hombre de pecado, el anticristo, que se sentaría en el templo de Dios, la iglesia, reclamando autoridad divina. En 2 Tesalonicenses 2 en 3-4, Pablo estaba diciendo esencialmente que primero habría un largo periodo de corrupción, el poder del anticristo se infiltraría en la iglesia y luego Cristo regresaría. Exactamente la secuencia que indicó Daniel. Asimismo, Jesús en el discurso sobre el Mateo 24, habló de tribulaciones venideras y falsos profetas a lo largo de la era, incluso haciendo referencia a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel como una señal para sus seguidores. Mateo 2:4-1-5. En el año 70 d.C., un cumplimiento de eso llegó cuando Jerusalén fue destruida, como predijo Daniel 9:26 de la mañana 27. Sin embargo, las palabras de Jesús anuncian pruebas del fin del mundo. Contó la parábola del trigo y las lágrimas que crecen juntos hasta la cosecha. De nuevo, muestra una historia continua del bien y del mal hasta el final. Por tanto, Cristo y sus apóstoles trataron las profecías de Daniel no como curiosidades pasadas o fantasías exclusivamente futuras, sino como realidades en desarrollo que abarcan su tiempo hasta el fin. El historicismo como método de interpretación se encuentra en la propia Biblia, y proporciona la clave para Daniel y Apocalipsis. Esta clave es un principio coherente. Los símbolos proféticos corresponden a entidades o acontecimientos históricos reales. Y estas profecías avanzan en el tiempo hasta su gran final en el reino de Cristo. Sabiendo esto, podemos descifrar los símbolos. La bestia de Apocalipsis 13 con 7 cabezas y 10 cuernos que persigue a los santos durante 42 meses se entiende como el mismo poder que el cuerno pequeño de Daniel cumplido en la fase papal de Roma. La ramera Babilonia montada sobre la bestia, Apocalipsis 17, no es otra que el corrupto sistema eclesiástico centrado en Roma a lo largo de los siglos. Ni una sola ciudad quemada en el pasado, ni un vago culto futuro, sino una institución político-religiosa concreta que ya ha hecho exactamente lo que decía la profecía, derramar la sangre de los mártires, etc. Solo el historicismo da sentido a cómo todos los reformadores pudieron identificar al papado como el anticristo porque vieron que la profecía se cumplía en su propia época por ese poder. Y solo el historicismo sostiene que Jesús siempre estuvo activo. Fue Cristo quien empoderó a los reformadores para romper el dominio papal al final de los 1260 años. Es Cristo quien comenzó la hora del juicio. Apocalipsis 14 en 6-7 después de ese período llamando a la gente a salir de Babilonia. Y será Cristo quien pronto regresará en gloria. El historicismo revela a un Salvador que dice: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo», guiando a su pueblo a lo largo de todo el recorrido de la historia, sin ausentarme durante largos milenios ni esperar a actuar solo en un instante al final. Proporciona un marco coherente que reivindica la fidelidad de Dios en cada época. En verdad, este método es un don que nos mantiene con los pies en la tierra y despiertos. Es como tener un mapa de ruta profético. Podemos mirar atrás y ver la profecía cumplida que fortalece nuestra fe, y mirar a nuestro alrededor y reconocer dónde nos encontramos en el flujo del tiempo, lo que nos impulsa a estar preparados para lo que viene. No es de extrañar que el enemigo trabaje tan duro para enturbiar estas aguas. Si fueras Satanás, ¿no querrías ocultar un mensaje profético que identifica tus mentiras y reúne al pueblo de Dios para que se mantenga fiel a Jesús? Por supuesto. Pero la buena noticia es que la verdad historicista sigue siendo accesible y convincente. Cualquiera, incluso un niño, puede entender el esquema básico. Estatuas de metal, símbolos de bestias. Es como un gran libro de relatos históricos bajo el control de Dios, y a diferencia de las teorías especulativas que cambian constantemente con cada generación, los cumplimientos del historicismo se confirman mediante el registro inmutable del pasado. Apela tanto a la razón como a la fe.
En la práctica, el historicismo nos llama a una vida centrada en Cristo. La profecía no se da para satisfacer la curiosidad sobre el futuro. Se da para guiarnos a Jesús y al compromiso. Saber que vivimos en los mismos cimientos de esa imagen de Daniel 2, el fragmento final de la historia terrenal antes de que golpe la piedra, el reino de Cristo, debería despertarnos para preparar nuestros corazones y compartir el mensaje final de misericordia de Dios con el mundo. ¿Y cuál es ese mensaje final? Apocalipsis 14 en 6-12 lo describe como un mensaje triple. Un llamado a adorar a Dios como creador que restaura la adoración verdadera, una advertencia de que Babilonia ha caído, que expone el falso sistema religioso y un llamado a no recibir la marca de la bestia, a no permanecer en desobediencia. El historicismo ilumina estos mensajes. Identificamos a Babilonia con el sistema eclesiástico caído centrado en Roma y todas sus hijas que participan en sus errores. Entendemos la marca de la bestia en contraste con los mandamientos de Dios. Todo se alinea, pasado, presente y futuro en armonía. Es hermoso y solemne. Ahora bien, algunos podrían preguntarse, ¿realmente importa cómo interpretamos la profecía? No es solo especulación, importa inmensamente porque la interpretación profética da forma a cómo vemos el carácter y la verdad de Dios hoy en día. El historicismo es una obra maestra contra el engaño. Es como tener un faro en una costa oscura. Muestra las rocas debajo de la superficie, los peligros de la apostasía para que podamos evitar el naufragio. Por el contrario, las opiniones inspiradas por los jesuitas dejan a la gente complaciente. El anticristo no vendrá hasta que nos hayamos ido. No hay nada de qué preocuparse ahora, o confundida. Apocalipsis ya está casi hecho. Así que estas cuestiones de adoración y lealtad son irrelevantes ahora. Ambas actitudes preparan a la gente para ser sorprendida por los eventos finales. La Biblia dice que el anticristo obrará con poder engañoso hasta el final. 2 Tesalonicenses 28 en 10 Apocalipsis 1:13 de la tarde -14. Si los cristianos creen que el anticristo es otra persona o que ya pasó, no reconocerán el peligro real que está justo delante de ellos. El historicismo les quita la venda de los ojos. Nos dice claramente, el mismo poder perseguidor identificado en la profecía desempeñará un papel en la última crisis. Apocalipsis insinúa que una coalición entregará su poder y fortaleza a la bestia de nuevo por un corto tiempo. Apocalipsis 5:12 de la tarde -13. Velad y sed sobrios. No estamos en tinieblas, dice Pablo, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. La luz profética de Dios brilla para que podamos discernir claramente la verdad del error. Hoy nos encontramos en una encrucijada crítica. La larga campaña jesuita para alterar la comprensión profética protestante ha tenido éxito en gran medida. La mayor parte del mundo cristiano ha adoptado sin saberlo errores que se originaron como desviaciones de Roma. Esto no se dice para condenar a los hermanos creyentes, sino para despertarlos. La situación es en realidad un cumplimiento de la profecía en sí, una gran apostasía en los últimos días. 2 Tesalonicenses 2:3, un alejamiento de la fe y las enseñanzas puras. Cuando vemos iglesias exaltando al Israel político o buscando un templo reconstruido debido a la teología futurista, estamos presenciando el fruto de la infiltración jesuita. Cuando vemos otros declaran que toda la profecía se realizó en el año 70 d.C. y, por lo tanto, no tiene advertencia para el presente, de nuevo, vemos ese fruto amargo. La tragedia es que millones de cristianos bien intencionados están, de hecho, siguiendo un guión escrito por agentes del mismo poder contra el que advirtieron las Escrituras. Sin embargo, Dios es misericordioso. En el libro de Apocalipsis, en medio de las plagas y los juicios finales, Dios emite una orden amorosa pero urgente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. En este versículo, ella se refiere a la misteriosa Babilonia, el falso sistema religioso liderado por Roma y al que se unen todos los que aceptan su influencia. Observa que Dios llama a los sinceros de su pueblo dentro de ese sistema para que salgan. Esto indica que muchos verdaderos seguidores de Cristo se encuentran actualmente en iglesias o movimientos que están mezclados con las doctrinas de Babilonia, consciente o inconscientemente. Dios ve sus corazones y los llama mi pueblo. Quiere salvarlos de los juicios venideros sobre la Babilonia espiritual, pero para salvarse, deben prestar atención su llamado a alejarse de los errores y a apoyarse únicamente en la verdad bíblica. Ese llamado, salid de ella, se aplica en gran medida a los engaños proféticos que hemos analizado. Es un llamado a salir de las falsas enseñanzas proféticas que se originaron en el campamento de Babilonia. Es un llamado a rechazar el vino de la confusión, Apocalipsis 17:2, que ha intoxicado a las naciones.
Piénsenlo. Si una doctrina fue diseñada para alejar la verdad y así servir a la madre de las rameras, Babilonia-Roma, ¿no deberíamos huir de ella una vez que la reconocemos? Dios no toma estos engaños a la ligera. Se cuentan como pecados de Babilonia, de los cuales advierte que no seáis partícipes de sus pecados. Permanecer en acuerdo voluntario con la falsedad después de recibir luz es peligroso. La buena noticia es que muchos están escuchando este mensaje de alerta. En todo el mundo, los creyentes están redescubriendo la comprensión historicista de la profecía. Están viendo con nuevos ojos los libros de Daniel y Apocalipsis. Y al hacerlo, están viendo a Jesucristo Aresh como guía viviente de la historia y rey venidero. También están reconociendo la identidad de Babilonia y el anticristo, lo que los lleva a distanciarse de doctrinas y prácticas que no son bíblicas. En términos prácticos, salir del armario significa más que cambiar una etiqueta en la puerta de la iglesia. Significa separarse en mente y corazón del espíritu de error. Para algunos, podría implicar encontrar una comunidad que defienda la verdad bíblica pura. Para otros, puede significar permanecer en su congregación, pero crear conciencia y poner a prueba cada enseñanza con las escrituras. Cualquiera que sea el caso, sin duda significa negarse a seguir bebiendo de las mentiras cómodas. Se necesita valor. Estas interpretaciones elaboradas por los jesuitas son populares y sensacionalistas. Puede resultar aislante decir, en realidad, no creo en un rapto secreto, o creo que el anticristo no es una figura política futura, sino un sistema religioso presente. Puede que recibas miradas extrañas o incluso oposición, pero la verdad siempre ha tenido un precio. Los reformadores lo sabían y lo pagaron con el exilio, la cárcel e incluso la muerte. Nosotros, en formas mucho más pequeñas, podemos arriesgarnos a la incomprensión o al ridículo. Pero, ¿acaso no vale la pena la palabra de Dios? ¿Y no vale la pena la salvación de las almas? Muchas almas ahí fuera, mi pueblo en Babilonia, solo despertarán cuando alguien comparta con ellas. Quizás sientas un poco de conmoción, incluso traición, al darte cuenta de que ciertas enseñanzas apreciadas en realidad provienen de los enemigos de la verdad de Roma. Está bien sentir eso, pero no dejes que se convierta en desesperación o ira. En cambio, deja que encienda una pasión por la palabra de Dios como nunca antes. Sé como los bereanos que escudriñaban las escrituras a diario para ver si esas cosas eran así. Hechos 5:11 de la tarde. Cuando lo hagas, descubrirás que la Biblia habla de manera coherente una vez que quitas el filtro jesuita. La profecía se convertirá en una fuente de fortaleza, no de confusión. Verás el panorama de los actos salvadores de Dios a lo largo de la historia y ganarás confianza para la recta final que se avecina. Mi querido amigo, Dios ha descorrido amorosamente la cortina para mostrarnos el gran conflicto y dónde nos encontramos. Él nos está llamando a ti y a mí a tomar posición del lado de la verdad, no la verdad como un mero conjunto de doctrinas, sino que la verdad se encuentra en Jesucristo y su palabra. Hemos rastreado una historia de infiltración y desviación, pero también es una historia de Dios preservando el conocimiento de su voluntad a través de un remanente. Puedes ser parte de ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Puede que signifique desaprender algunos errores, pero el Espíritu Santo te guiará mientras comparas todas las enseñanzas de la Biblia. Recuerda, la profecía es una lámpara. 2 Pedro 1:19 de la mañana. No tenemos por qué tropezar en la oscuridad ni temer la noche que se acerca, porque la lámpara que tenemos en la mano brilla intensamente. El historicismo, el método profético de las Escrituras, es simplemente esa lámpara iluminada. Ahora conoces la historia que hay detrás de la historia. La decisión es tuya. ¿Continuarás con la corriente popular o te mantendrás firme con la verdad profética de Jesús contracorriente? Recuerda, Dios gana al final. La oscuridad no puede apagar la luz de la profecía. La verdad brillará con más fuerza a medida que nos acerquemos al clímax de la historia. Por ahora, aférrate a lo que has aprendido.